Hola, buenas noches. Como ya ayer os comenté, hoy hablaríamos de la biodescodificación. En principio, es un enfoque que propone que nuestras enfermedades, algunas de nuestras enfermedades, síntomas físicos o problemas emocionales, pueden estar relacionados con algunos conflictos, ya siguen emocionales, experiencias traumáticas o quizás situaciones de estrés no resueltas. Bien, por eso se puede llamar a la biodescodificación, también llamada biodescodificación emocional o biodecodificación. Según esta perspectiva, pues los síntomas no serían únicamente procesos biológicos, sino que también tendrían un significado emocional. Podría explorarse para comprender mejor lo que está viviendo la persona en ese momento. Cada caso es diferente, por supuesto. Por ejemplo, algunos practicantes de la biodescodificación sugieren que la ansiedad podría estar vinculada a miedos profundos, a incertidumbres sobre el futuro o conflictos internos que no han sido plenamente reconocidos. Pero, sin embargo, es importante señalar que la biodescodificación no está respaldada por evidencias científicas sólidas como método para diagnosticar o prevenir o tratar enfermedades. Las principales organizaciones médicas y científicas consideran que sus postulados no han sido todavía demostrados mediante estudios rigurosos. Aún así, algunas personas encuentran valor en ella, como por ejemplo herramienta de introspección, ya que invita a reflexionar sobre preguntas como por ejemplo, ¿qué situaciones me generan estrés o malestar? ¿Qué emociones estoy experimentando realmente? ¿Qué conflictos personales necesito afrontar? O, por ejemplo, ¿qué cambios podría hacer para sentirme mejor? La ansiedad y el estrés y otros problemas emocionales en sí son fenómenos complejos que suelen estar influenciados pues, por múltiples factores biológicos, psicológicos, sociales, el día a día. Somos bastante influidos por todo esto, cuando generan sufrimiento significativo o afectan la vida diaria. Es recomendable siempre consultar con profesionales de la salud mental como psicólogos o psiquiatras. No hay ningún problema. En resumen, lo que es la biodescodificación, pues es una corriente de autoconocimiento que relaciona emociones y síntomas, pero no debe considerarse como un sustituto de la atención médica o psicológica, que esta sí está basada en evidencia. Hablemos de la ansiedad y de cómo algunas personas utilizan la biodescodificación como herramienta de reflexión personal. La ansiedad es una respuesta natural de nuestro organismo ante situaciones que percibimos como amenazantes o inciertas. Puede manifestarse a través de preocupaciones, nerviosismo, tensión muscular, dificultad para concentrarse o a veces esa sensación de que algo malo está a punto de ocurrir. ¿Nos ha ocurrido alguna vez? A mí sí. Reconozco que a veces dices, ay, va a pasar esto, y al final puede ser que lo llames mentalmente, acaba ocurriendo. Intentemos ser positivos. Es un consejo que os doy desde mi interior. Ser positivos en todo momento. Desde la perspectiva de la biodescodificación, sí, la ansiedad podría estar relacionada con conflictos emocionales no resueltos, eso lo sabemos. Miedos profundos o situaciones que generan una sensación de inseguridad.
Este enfoque propone que detrás de muchos estados emocionales existen experiencias, creencias o recuerdos que merecen ser explorados y comprendidos. Vamos a hacernos algunas preguntas. ¿Qué situación de mi vida me genera incertidumbre? Bien, la ansiedad suele estar muy ligada a la necesidad de conocer qué ocurrirá mañana, qué pasará. ¿Me encontraré con esta persona? ¿Podré comprar aquello? ¿Podré optar a ese puesto de trabajo? Esa incertidumbre, eso nos llena de estrés, de ansiedad, por supuesto. Cuando atravesamos cambios importantes, problemas económicos, conflictos familiares o decisiones difíciles, pues es normal que aparezca una sensación de inseguridad. Entonces dedica unos momentos a pensar qué aspecto de tu vida te preocupa más en este momento. Tal vez exista una situación que estés intentando evitar o una respuesta que deseas obtener cuanto antes. Reconocer esa fuente de incertidumbre no siempre elimina la ansiedad de inmediato, pero puede ayudarte a comprender mejor por qué te sientes así. A menudo, cuando ponemos nombre a nuestros miedos, dejan de parecer tan grandes y amenazantes. ¿Os habéis dado cuenta? Cuando desconocéis ese temor o ese miedo, es cuando realmente nos entra esa fuente de ansiedad tan grande. Pero una vez que lo conocemos, pensamos, no es tanto, creo que con eso puedo, la ansiedad baja. Es el desconocimiento, el miedo a lo desconocido, ese es el principal problema. En lugar de preguntarte constantemente, ¿y si todo sale mal? Prueba a preguntarte, ¿qué puedo hacer hoy, aquí y ahora? Dale la respuesta a la pregunta, a la incertidumbre. Centra la atención en el presente. Suele reducir la sensación de descontrol y permite afrontar las dificultades con mayor serenidad. Otra pregunta. ¿Qué miedo se esconde detrás de mi ansiedad? Pongamos, desde una perspectiva de reflexión personal. La ansiedad muchas veces puede actuar como una señal que nos invita a mirar más profundamente nuestras preocupaciones, aquello que tenemos en nuestro interior. Detrás de la ansiedad puede esconderse el miedo al fracaso, al rechazo, a la pérdida, a la soledad, a la enfermedad o incluso al cambio. En ocasiones estos miedos son evidentes. Otras veces permanecen ocultos bajo pensamientos repetitivos, preocupaciones constantes o una sensación general de inquietud. Entonces, tómate un momento para preguntarte con sinceridad, ¿qué es lo peor que temo que pueda ocurrir? No se trata de alimentar el miedo, sino de reconocerlo. Cuando identificamos aquello que realmente nos preocupa, dejamos de luchar. Comenzamos a comprender mejor lo que sucede en nuestro interior. Quizás descubras que no temes tanto a una situación concreta, sino a lo que esa situación podría significar para ti. Perder seguridad, sentirte vulnerable, no cumplir expectativas o enfrentarte a lo desconocido. Ese es el mayor miedo. Observar estos miedos con calma y sin juzgarlos
puede ser un primer paso hacia una mayor tranquilidad. A veces la comprensión abre la puerta a la serenidad, porque aquello que reconocemos deja de permanecer oculto en esas sombras de nuestra mente. Vamos con otra pregunta. ¿Estoy intentando controlar algo que no depende de mí? Bueno, pues os contestaré. Muchas veces la ansiedad aparece cuando nuestra mente intenta anticipar y controlar situaciones que están fuera de nuestro alcance. Queremos saber lo que ocurrirá mañana, cómo reaccionarán otras personas, si tomáramos la decisión correcta o si todo saldrá según lo planeado. Pero sin darnos cuenta cargamos sobre nuestros hombros responsabilidades que no nos pertenecen. Detente un instante y pregúntate, ¿qué parte de esta situación depende realmente de mí? Quizás puedas controlar tus acciones, tus decisiones y tu actitud, pero no puedes controlar los pensamientos de los demás, el pasado, el futuro, ni todos los acontecimientos que la vida pone en tu camino. Cuando intentamos dominar lo incontrolable, la mente permanece en estado de alerta constante, buscando respuestas que no se pueden encontrar. Pues esa búsqueda interminable suele alimentar el estrés y la ansiedad. Tal vez el verdadero desafío no sea controlar más, sino aprender a confiar más, confiar en tu capacidad para adaptarte, para afrontar lo que venga y para encontrar soluciones cuando sea necesario. A veces la paz no llega cuando conseguimos controlar todo lo que nos rodea, sino cuando aceptamos que no necesitamos hacerlo. Respira profundamente y recuerda, no tienes que cargar hoy con todos los problemas del mañana. En este momento, basta con dar el siguiente paso. Recuérdalo. Vamos con otra pregunta. ¿Hay emociones que llevo tiempo reprimiendo? Seguramente. En ocasiones, la ansiedad puede estar relacionada con emociones que hemos intentado ocultar, evitar o dejar para más adelante. Quizás sea tristeza por una pérdida, enfado por una situación injusta, miedo ante un cambio importante o decepción por algo que no salió como esperábamos. A veces creemos que ignorar una emoción hará que desaparezca, pero muchas veces simplemente permanece en nuestro interior buscando una forma de expresarse. Pregúntate con sinceridad, ¿hay algo que necesito sentir, aceptar o expresar? No se trata de revivir el dolor ni de quedarse atrapado en él, sino de reconocer aquello que está presente. Las emociones no son enemigas, son mensajes que nos hablan de nuestras necesidades, nuestros límites y nuestras experiencias, por supuesto. Entonces, permítete observar lo que sientes sin juzgarlo. No lo olvides. No hay emociones buenas o malas. Todas tienen algo que enseñarnos. Por ejemplo, la tristeza puede mostrarnos lo que valoramos. El miedo puede señalar aquello que consideramos importante. Y el enfado, cuando indicamos que un límite ha sido sobrepasado. Es normal. Cuando dejamos de luchar contra nuestras emociones
y empezamos a escucharlas con atención, muchas veces descubrimos que pierden intensidad. No son tan importantes. Piénsalo. Lo que antes parecía una carga difícil de soportar, se convierte en una oportunidad para conocernos mejor. Entonces, tal vez la pregunta no sea cómo dejar de sentir, sino ¿qué intenta decirte esa emoción que lleva tanto tiempo esperando ser escuchada? Entonces, aunque no existe evidencia científica sólida que demuestre que la biodescodificación cure la ansiedad, muchas personas encuentran útil dedicar tiempo a observar sus emociones y comprender mejor su historia personal. Si deseas reducir la ansiedad, puedes comenzar con algunos ejercicios sencillos. Respirar lentamente, profundamente, durante unos minutos. Lleva tu atención al momento presente y observa cómo se siente tu cuerpo. También puedes anotar tus preocupaciones en un papel. A menudo escribir ayuda a ordenar pensamientos que parecen caóticos cuando permanecen solo en nuestra mente. Has de practicar la aceptación emocional. En lugar de luchar contra la ansiedad, intenta observarla con curiosidad y preguntarte qué mensaje puede estar transmitiéndote. Y recuerda algo muy importante. Sentir ansiedad no significa que haya algo malo en ti. Es una señal de que tu mente y tu cuerpo están reaccionando a una situación que consideran importante. Comprender nuestras emociones, escucharlas y darles espacio puede ayudarnos a vivir con mayor serenidad y equilibrio. Y bueno, por mi parte, nada más. En el día de hoy me despido. Ha sido un placer poder compartir estos minutos con vosotros. Espero que hayan sido de beneficio para vosotros también y vosotras. Y cualquier solicitud o temática que os gustaría hablar o que indagáramos un poquito en el tema, no dudéis en dejármelo en comentarios. Un saludo, un abrazo y buenas noches.